Saludo con gusto al doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Ahora que se presentó el informe de gobierno del presidente López Obrador, en donde después de la salud el tema más importante es la educación, quisiera preguntarte en dónde estamos parados en materia educativa. Bienvenido al programa. Muchas gracias por el espacio, Guillermo. Pues sí, en efecto, creo que para cualquier país una política nodal para poder realmente lograr movilidad social, atender el problema de la pobreza, disminuir la desigualdad y crear las condiciones para un mejor desarrollo, tiene que ser la educación. Sin embargo, la verdad es que en México ya por un rato importante de nuestra historia, las condiciones del sistema educativo no han sido las mejores y lamentablemente estas condiciones en términos de desigualdad de acceso a la educación y un problema sustantivo de la calidad de los aprendizajes de la mayoría de los estudiantes mexicanos, mexicanas, pues ha mermado que realmente la educación cumpla con estas expectativas de movilidad social, atender el problema de la desigualdad o combatir más eficazmente el problema de la pobreza. Y esta situación se ha hecho todavía más complicada. Por un lado, incluso previo a la pandemia, con una serie de decisiones pues equivocadas de este gobierno, las cosas se complicaron aún más y todavía llegó la pandemia y la situación se volvió más sombría. ¿A qué me refiero? Hoy cuando el presidente da su mensaje a la nación en términos de la parte educativa y uno lee ya el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública que está a disposición del público en la página de internet de la SEP, empieza a uno a observar pues la verdad que pues por más que se le quieran estirar los datos y las cifras alegres del presidente, pues la situación es preocupante. Algunas fotografías, Guillermo. El presidente, por ejemplo, dice que uno de los programas estrellas ha sido un aumento sustantivo del número de becas que se ha otorgado en este gobierno. Y es cierto, ha aumentado el número de becas que se han brindado, pero lo que no dice es que como no se han focalizado, y uno observa con los propios datos también del INEGI que le gustó a él citar para aspectos educativos, uno observa cómo se han distribuido las becas por parte del gobierno del presidente López Obrador y en comparación a las becas anteriores que se llamaban becas oportunidades, las becas Benito Juárez pues han disminuido para las familias del primer quintil, es decir, las más pobres del país, y han aumentado para el quinto quintil, es decir, las familias de mayor ingreso. Luego enfatizó que con el programa La Escuela es Nuestra, que es el programa estrella de esta administración para apoyar la infraestructura educativa, se habían, según él, apoyado el 66% de las escuelas preescolares, primarias y secundarias. Sin embargo, cuando uno analiza las cifras de la propia Secretaría de Educación Pública, no es cierto que sean 66%, es 32%. Y además, cuando la propia Auditoría Superior de la Federación hace unos meses hizo una revisión de la forma en que se han ejercido los recursos de la escuela es nuestra, encontró en una muestra de 26% de las escuelas beneficiadas que más del 50% de estas escuelas han tenido problemas de opacidad, problemas incluso de corrupción, en donde muchos de los comités de mamás y papás que supuestamente reciben de manera directa el dinero por parte del gobierno federal han sido presionados por los servidores de la nación, los servidores de la Secretaría del Bienestar, bajo la amenaza de que si no contratan la reparación de la escuela con el contratista que ellos les indican, les van a quitar los apoyos a las escuelas. Y eso es la Auditoría Superior de la Federación, no son los dichos de la sociedad civil o de la academia. Y eso convenientemente, por ejemplo, pues el presidente se le olvida a la hora de estar tratando de presumir la escuela es nuestra, pues los problemas sustantivos que este programa ha tenido. Doctor Marco Fernández, lo dices con mucha claridad.
Ha habido muchas críticas al programa educativo del nuevo ciclo escolar, donde muchos suponen, a partir de lo que se ha venido diciendo, que el contenido de los libros de texto es distinto y que tienden a un adoctrinamiento más allá de una enseñanza de las diferentes facetas de la historia, geografía, ciencias naturales, matemáticas en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, justo el presidente se refirió al tema el día de hoy, diciendo que ya se habían cambiado los planes de estudio y que se verían reflejados en los nuevos libros de texto. Lamentablemente, otra vez hay una distancia entre el dicho y el hecho, y pues no es que haya otros datos, es que simplemente las afirmaciones presidenciales pues son ajenas a la verdad. Por un lado, uno observa en los niveles educativos que van a participar en el piloto para arrancar estos nuevos planes de estudio, es decir, primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, los docentes que ya empezaron clases se dieron cuenta que este piloto que se supone empezará el 29 de octubre, los analíticos, es decir, la secuencia de los aprendizajes que se pretende enseñar en estos niveles educativos aún no están listos. Y por lo mismo, tampoco están listos los libros de texto que tienen que servir de apoyo para poder desarrollar este piloto. Además, cuando se dice que el objetivo es atender el problema de la desigualdad, pues una de las ironías es cómo en la cancelación de las escuelas de tiempo completo termina afectando justo a las familias menos favorecidas. Y el presidente ha mentido de manera reiterada cuando dijo que ante la presión social de la crítica de la eliminación de las escuelas de tiempo completo, se iba a sustituir por los recursos de las escuelas nuestras. Y precisamente si la preocupación, como dice el dicho presidencial, es primero los pobres, justo en condiciones de la pandemia y de la emergencia educativa que esta ha provocado, se tendría que estar estableciendo, Guillermo, más que una discusión de cambiar los planes de estudio, un programa de acompañamiento docente focalizado, justo en particular para los estudiantes que no tuvieron la oportunidad, como estamos ahorita tú y yo platicando a través del Internet, y que por lo tanto estos niños, niñas y jóvenes no recibieron la retroalimentación de sus docentes y no aprendieron lo que tenían que aprender. Y por eso es la resistencia hasta ahora que ha tenido la autoridad de tener un diagnóstico del impacto en el aprendizaje derivado de la pandemia. Entonces, ahora se supone en las próximas semanas se tratará de hacer una evaluación diagnóstica a una muestra de escuelas primarias y secundarias, en donde hay una serie todavía de dudas de cómo se va a levantar este primer diagnóstico, pero hasta ahorita, como no tenemos el diagnóstico, los docentes pues están tratando de hacer lo mejor posible y con franqueza, navegando a ciegas, porque los estudiantes que les están llegando llegan con grados diferenciados muy importantes de los aprendizajes alcanzados. Un chico que, por ejemplo, está en sexto de primaria, trae una parte del grupo trae conocimientos más bien de inicios de cuarto o de finales de cuarto, de principios de quinto, y eso implica un reto adicional para los docentes para tratar de, primero, nivelar el grupo y que todos puedan alcanzar las bases que se requieren para entonces sí poder aprender lo que corresponde, por ejemplo, a sexto grado. Entonces, uno observa las medidas que la administración ha establecido en esta materia, sobre todo de cara a la emergencia, y pues con franqueza, es una irresponsabilidad mayúscula. Y por eso nos sorprende que el presidente, hace 2 semanas, cuando se anunció el cambio de la secretaria, se atrevió a decir que derivado de la pandemia en México no había habido rezago educativo. Y los propios datos que están en el informe de labores de la Secretaría de Educación Pública, que ya está, insisto, arriba del Internet, pues desmienten las afirmaciones presidenciales. Marco Fernández, basado en todo lo que me dices, ¿hacia dónde va la educación en México? No parece haber buenas noticias, Marco. Pues no va a terminar el sexenio bien. Y ojo, insisto, no es que viniéramos de una educación
de excelencia y con equidad de oportunidades. Y ese problema tiene orígenes en gobiernos del PRI y gobiernos del PAN. El problema es que este gobierno, uno, dijo que iba a ser diferente y lamentablemente la situación no solo se complicó por la pandemia, sino por una serie de decisiones equivocadas y mal implementadas por parte de las nuevas autoridades. Y entonces, ¿hacia dónde va? Hacia un rumbo todavía más difícil, en donde se están ensanchando aún más las brechas, las desigualdades del tipo de oportunidades educativas que puede tener acceso las personas, en donde lamentablemente el sector menos favorecido de la sociedad nuevamente es el que paga una factura mayor. Y entonces sí, esta idea de que la educación pueda ayudarnos para atender el problema de la pobreza, de la desigualdad y generar condiciones para la movilidad social, sigue sin alcanzarse. Y en vez de que se estén estableciendo, insisto, medidas que pudieran ir poco a poco resolviendo estos problemas, porque no se van a resolver de la noche a la mañana, pues vamos en sentido contrario y haciendo aún más difícil la situación en el sistema educativo. Doctor Marco Fernández, interesantes tus puntos de vista que quedan aquí compartidos con nuestro público. Muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, Guillermo, y ojalá, porque muchas veces cuando se habla de ese tema, ya en las filias y fobias partidistas, y se empiezan a señalar los datos que ahí están, son los datos del gobierno, no es que uno se los inventa, o sea, podamos tratar de quitarnos el corazón a favor o en contra de X o Y partido o del presidente y entendamos que esta realidad que está aquí presente y que está sufriendo esta generación nos va a cobrar una factura a estos niños, niñas y jóvenes y a la sociedad en su conjunto. Y ahí no va a valer que si son de Morena, del PAN, del PRI, del conservador, no conservador, la factura en términos de poca posibilidad de desarrollo y problemas que persistan de pobreza, la vamos a pagar todos como sociedad. Lo dices muy bien y aquí queda este apunte para el futuro. Muchas gracias nuevamente. Enseguida, descubren tumba en Perú de 3,000